Buenos días, mi nombre es Daniel Morales y junto a mi grupo, conformado por Diana Lemos, Diego Guardia, Aisquel Cárdenas y María Paredes, tenemos el agrado de presentarles este video con el que les explicaremos 4 temas esenciales del derecho: la teoría general del derecho, la filosofía del derecho, la historia del derecho y la sociología jurídica. La teoría general del derecho es una doctrina de orientación empírica, es decir, se basa en la experiencia. Surgió en Alemania durante el siglo pasado, con la pretensión de ser una ciencia general del derecho, o en otras palabras, una teoría general de la ciencia del derecho, destinada a sustituir a la filosofía jurídica. Como es sabido, la filosofía era considerada por los positivistas como anticientífica y por lo tanto errónea e inclusive inútil. La teoría general del derecho fue calificada de general para diferenciarla de las ciencias jurídicas especiales, pues mientras estas tenían por objeto el estudio de las distintas ramas del derecho, aquella era algo así como una ciencia en general de dichas ciencias especiales, es decir, una síntesis o un resumen o generalización incluso de los resultados obtenidos por estas disciplinas. Y ese era el estudio más general que había sobre el derecho. Un ejemplo de la teoría general del derecho en práctica sería el de, para establecer el concepto del derecho, se estudiaba lo que hay en común de los distintos derechos y mediante sucesivas inducciones llegaban al concepto buscado. Pero como hemos dicho, eso se incurría en un vicio metodológico, porque es fácil darse cuenta de que ese concepto del derecho, tan trabajosamente buscado, estaba ya en la mente del investigador antes de hacer ese estudio. En efecto, para reconocer como derecho al derecho argentino, por ejemplo, es necesario tener ya un concepto de lo que es el derecho. En conclusión, la teoría general del derecho es una doctrina que se registra en la historia de la filosofía jurídica como un intento fallido de reemplazarla, que no tiene nada que ver con la llamada teoría fundamental del derecho y por ende con la división de la filosofía jurídica. La filosofía es sumamente amplia y está compuesta por múltiples, complejas y de semejantes ramas. Una de estas ramas es la rama jurídica, es decir, la filosofía del derecho. En todo periodo de la historia y en toda civilización humana se ha dado un derecho positivo. Es entonces el deber de la filosofía del derecho encarar los problemas de mayor generalidad referentes al derecho. El jurista y filósofo italiano Giorgio Del Vecchio ha definido a la filosofía como la disciplina que a. Estudia el derecho en su universalidad lógica, b. Investiga los fundamentos y caracteres generales de su desarrollo histórico y c. Los valora según el ideal de justicia trazado por la razón pura. Sus puntos A y C establecen las bases del modelo que seguiría en uso hasta nuestros días para clasificar la filosofía del derecho, mientras que su punto B describe la filosofía de la historia del derecho, que es considerada una ciencia aparte de la filosofía del derecho en sí. En la actualidad, la filosofía del derecho suele ser dividida por la mayoría de los autores en 3 ramas que son consideradas las principales: ontología, lógica y axiología jurídica. Ahora bien, estas 3 ramas son consideradas las principales, pero también hay otras que constituyen la filosofía del derecho, y su estudio y su análisis es de igual importancia que las mencionadas anteriormente. Entre estas ramas de la filosofía del derecho podemos encontrar a la ética, la metodología, la epistemología, la semiología, la teleología y la filosofía jurídica existencial. La ontología jurídica es aquel pensamiento que trata de captar el ser real refiriéndose centralmente a la situación del ser humano pleno, considerado en sus máximas posibilidades y en sus límites inquebrantables. Afirma también la fijación del ser del derecho, es decir, cuál será el objetivo sobre el cual se va a filosofar. Este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, ya que se tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La ontología jurídica obtendrá un concepto del ser del derecho que servirá como base para una reflexión filosófica posterior. Lógica jurídica. La lógica es de suma importancia para el derecho, ya que la autoridad que deba aplicar la pena tendrá que usar de su arbitrio y deberá razonarlo adecuadamente, respetando los hechos pertinentes, los lineamientos legales y las reglas de la lógica. El hombre requiere de la lógica en la medida en que se utiliza el intelecto en cualquier circunstancia de la vida, necesidad que es superior para quienes ejercen su actividad profesional en el marco de una ciencia práctica, como es el caso del derecho. Las operaciones racionales que resultan de la actividad jurídica se ejercen con mayor extensión y rigor, en tanto emiten juicios sobre los actos humanos desde una perspectiva de deber o deuda. Trata del problema de los valores jurídicos, es decir, esclarece sobre cuáles serán los valores que harán correcto un modelo de derecho o que prevalecerán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Así, por ejemplo, en los ordenamientos europeos no existe la pena de muerte. El valor consistente es el que el Estado no mate, es fundamental. De todos los valores del derecho, el más importante es el de justicia. Tiene tanta importancia que para algunos autores se designa la axiología jurídica como la teoría de la justicia.
La ética es el estudio elevado de la moral y por ende de las obligaciones del hombre. Adquiere relevancia en temas como corrupción y en modo no gráfico la forma de conducta que deben prevalecer en los actores del derecho. El jurista y filósofo alemán Karl Lorenz se refiere a los principios del derecho diciendo que si son pensamientos directores y causas de justificación de una resolución, tiene que subyacer bajo ellos un pensamiento más justo y tiene que servir por lo menos de indicadores de los principios de derecho justo. La metodología como tal es parte de la lógica que estudia los métodos ocupados para lograr un fin, como en el derecho lo sería evaluar o criticar los rendimientos de la jurisprudencia como dogmática jurídica. Como parte de la metodología jurídica se recurre a los diversos sistemas de interpretación. La interpretación jurídica es la actividad intelectual encaminada al esclarecimiento del verdadero sentido de una norma legal, de un contrato, de un testamento, de un código, etc. Esto es representado por el concepto de hermenéutica jurídica. Epistemología jurídica, también conocida como gnoseología. Trata de dilucidar si el conocimiento es posible, qué forma o estructura ha de tener, cuáles son sus maneras de presentarse en la sociedad, etc. Examina también los factores que determinan el origen del derecho y tiene como uno de sus objetivos tratar de definir su objeto. Es un área que está vinculada a la reflexión, que lleva a la comprensión de las distintas formas de entender el concepto de la ley. La epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único, donde cada uno presenta diferentes maneras de pensar y actuar. Por esta razón, la ley puede tener varias interpretaciones. La semiología es la doctrina de los signos. Consiste en el estudio de los sistemas de comunicación mediante señales o símbolos, la cual en base a su utilización se podrá llegar a un metalenguaje y principalmente se podrá interpretar. En el derecho, las normas se plasman en forma de leyes, las cuales van a ser estructuradas mediante signos, que en este caso serían las palabras, y se le denomina semántica. Teleología jurídica. Es la parte de la filosofía que explica los fines de las cosas, es decir, sus objetivos, lo que en el derecho se encargará de estudiar los fines jurídicos que presentan o que se buscan en las leyes. La realización de la justicia en las diversas áreas del derecho constituye el objetivo central de toda investigación jurídica, es decir, la justicia es el fin y el objetivo del derecho, y ninguna tarea de investigación del derecho se justifica sin la aspiración de satisfacer una necesidad concreta o general de justicia. Entre la totalidad de necesidades humanas, la necesidad de justicia y certidumbre jurídica tienen un lugar relevante en el desarrollo de la vida social. Finalmente, la última rama que vamos a explicar de la filosofía del derecho, la filosofía jurídica existencial, tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir, trata de poner de relieve la relación entre el hombre y la realidad jurídica. No podemos prescindir del nombre en la realización del derecho, porque la humanidad es la que crea y aplica el derecho. Aún más, crea y aplica a sí misma el derecho. La sociología del derecho es aquella rama que estudia los problemas, las implicaciones, objetivos y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. A diferencia de la teoría del derecho y la filosofía política, el principal problema u objeto de estudio de la sociología jurídica es la eficacia del derecho. Los orígenes de la sociología jurídica pueden rastrearse hasta las obras de los clásicos, a saber, Max Weber, Emile Durkheim y Karl Marx. La precedencia de la ciencia jurídica con respecto a la sociedad es proporcionado por la ciencia dogmática del derecho o jurisprudencia normativa. La ciencia jurídica tiene como objeto la descripción, aclaración y sistematización de esas normas. Las normas como objeto de la sociología del derecho. Se ocupa de fenómenos sociales empíricamente verificables. No puede renunciar al intento de explicar el ser así de las normas. Esto de intentar explicar por qué ordenan o permiten esa conducta y no otra cualquiera. Las normas sí son objeto de la sociedad del derecho. Hechos o ideas. Hecho es el acto de producir una norma. Idea es el significado de un contenido cualquiera de la conciencia. Las ideas no son hechos. Esta diferencia ha motivado una abundante literatura. Las relaciones sociales como causa de las normas. Son vistas como referencia del discurso jurídico a la distancia entre el discurso jurídico y las relaciones sociales. Constituye un motivo de reflexión. La sociología jurídica se refiere al efecto que las normas tienen sobre la conducta de los ciudadanos. Las relaciones sociales causan el ser de las normas. La historia. Los fenómenos históricos son antecedentes a la producción de las normas y la causa del contenido de estas. El derecho es un producto social, él es resultado de lo que aconteció antes de que se dictaran las normas.
El derecho aparece como el justo a las necesidades del orden de cierta sociedad. Los sociólogos suelen decir que el derecho es el resultado de las decisiones políticas y que debemos aceptar las normas como son, el producto de una voluntad de dominio de una decisión política. En un gobierno hay distintas líneas y grupos, algunos triunfan sobre otros, logrando que se produzcan ciertas normas y no las que se proponen los otros. La intención del legislador es producir normas que convienen al grupo social al que favorece en cierto momento, lo que se denomina correlación de fuerzas. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en la sociedad, inspirado en postulados de justicia y de avance en relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. Sin embargo, el concepto se caracteriza por su ambigüedad. La fuerza y el sentido de los golpes de espada propinados por la justicia han variado conforme a la evolución de un concepto, el derecho. ¿En qué consiste? ¿De dónde proviene? Mucho se ha dicho y escrito. El hombre, por obra divina, nace con ciertos principios inmutables rectores de su quehacer. El derecho es un producto social condicionado por factores diversos. A fin de cuentas, lo que interesa es su manifestación concreta y práctica, la norma jurídica que perdura gracias a la tradición oral y escrita. Si para los antiguos no era un delito el hacer sacrificios humanos, se debía a que el derecho de religión y moral iban de la mano. Los dioses no pueden condenar un acto ejercitado en su propia honra. Pero no en vano pasan los años. Si bien el derecho no peina canas, ha ganado en cambio en experiencia y sabiduría. Cada pueblo es libre de darse sus propias normas de conductas, ajustadas al momento que vive. La historia del hombre es también en cierto modo la historia del derecho. A cada estructura social corresponde un determinado ordenamiento jurídico. Todo viene de Oriente, 2000 años antes de Cristo, en una época en la que el occidente apenas balbuceaba una cultura. Un rey caldeo, Hammurabi, dicta un código, el más antiguo que se tenga en memoria. En el primer año de este siglo, Morgan, un arqueólogo francés, descubrió una piedra de 2.25 metros de alto, actualmente en el Museo del Louvre. Contenía 250 artículos grabados en caracteres cuneiformes basados en viejas leyes sumerias. Trata de juicios, obligaciones de los funcionarios, préstamos a intereses constitucionales de la familia, de los negocios y de ciertos delitos. Resalta su preocupación por reglamentar el comercio, principal fuente de sustentación en Babilonia, y la consagración de una vieja ley penal llamada la Ley de Talión. En India, en el siglo XIII, antes de nuestra era, se dio forma al Manava Dharma Sastra, o Código de Manú. Rige íntimo enlace el orden ético, religioso, moral y jurídico. El Código de Manú, la base de la literatura jurídica sástrica, regula la conducta en cuanto es un camino que enlaza el hombre con el más allá. Establece el sistema de castas ideado por los primeros sobre una base doctrina. Con la llegada de los romanos surge el derecho elaborado por los rabinos. Hoy, todas esas normas se encuentran en el Talmud, formado por la Mishnah, o recopilación de tradiciones orales atribuidas a Moisés, y por el Gemara, que contiene aclaraciones y complementos posteriores. Sobre la base del judaísmo, nacen dos evoluciones religiosas, el cristianismo y el islam. En el 609, Mahoma predicó el islam, fundado en un monoteísmo simple. Rebasa el carácter nacional hebraico, imponiendo la obligación de difundirlo a todos los pueblos, incluso por la fuerza. El Corán contiene normas y dogmas de Mahoma, ordenados por sus sucesores. Sus preceptos jurídicos revisten a la vez el carácter de deberes religiosos. El derecho musulmán establece una diferencia entre los creyentes y los no creyentes. La mujer tiene exactamente la mitad de importancia que el varón. Espero que este video haya sido de tu total agrado, ya que lo preparamos con mucho cariño. Nos vemos.